Hola, ¿qué tal, bloggers? En esta ocasión les voy a presentar el racionamiento económico. Muchas personas creen que el estudio de la economía solo tiene que ver con cifras estadísticas alejadas de los intereses cotidianos, pero la realidad de su campo es mucho más amplio. Tal como debemos entender, la economía es una ciencia de elección racional en un mundo donde los recursos son limitados en relación a las necesidades humanas. Definida de esta manera, la tarea de la economía consiste en explotar las consecuencias del supuesto de que el hombre es un maximizador racional de sus fines en la vida y de sus satisfacciones, o sea, intereses propios. Prácticamente todo lo que hacemos afecta a la economía. ¿Por qué tiene la gente que luchar o ganarse la vida? ¿Por qué algunas personas, deportistas, estrellas de rock y productores de cine, por ejemplo, ganan mucho más que los profesores, investigadores o médicos? ¿Qué determina el precio de una hamburguesa o un automóvil? Necesitamos aprender todas las normas básicas de la economía para comprenderla. Siempre que hablamos o tenemos que tratar con precios o dinero, nos referimos a economía. Toda la economía es o tendría que ser un asunto de razón y evidencia, pero sabemos que esto no es verdad en muchos objetos de estudio. Supongamos que leemos un libro de historia. Porfirio Díaz salvó al pueblo de México de la pobreza extrema. ¿Cómo podemos saber si lo que dice acerca de Díaz es cierto? ¿O tenemos que aceptar lo que dice el texto del libro o del profesor? Solo más adelante en nuestros estudios podremos investigar la verdad. Todo esto ocasiona problemas. ¿Qué pasa si el libro se equivoca? Por ejemplo, la afirmación acerca de Díaz es errónea. En cambio, se mencionan que las medidas de represión y de depresión a ciertas clases sociales que determinaron una brecha enorme de distribución de la riqueza en su gobierno. Lo anterior nos permite conocer lo que nos dice el texto, que no es verdad. Por lo tanto, no debemos creer lo que nos dicen los libros o profesores. No, al menos no siempre, puesto que a veces no hay tiempo para investigar o estudiar este caso de historia. Solo después de conocer lo suficiente estaremos en situaciones de comprender por qué los historiadores hacen este tipo de afirmaciones que hacen. En economía, no todos aceptamos el argumento de autoridad. El método utilizado por la economía es el deductivo, esencial para entender esta ciencia. El estudio de la economía comienza por un único principio, el axioma de la acción, o sea, todos los hombres actúan. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es la lógica deductiva. En economía se utiliza la lógica deductiva, que es una herramienta fundamental para su comprensión y consiste en lo siguiente. Dada una proposición verdadera, podemos utilizar la deducción para obtener otras proposiciones verdaderas a partir de la misma. Las nuevas proposiciones no solo son ciertas, sino que su certidumbre está garantizada. Si las proposiciones con las que empezamos el razonamiento son verdaderas, nuestras conclusiones también lo serán. Por ejemplo, todos los economistas son hombres inteligentes. Carlos Marx era un economista. Por lo tanto, Carlos Marx fue un hombre inteligente. En conclusión, Carlos Marx fue un hombre inteligente. Se deduce las principales maneras en las proposiciones de las que se deduce. Sí, por supuesto. Por tanto, si las premisas son ciertas, también lo es la conclusión. ¿Se probó que Carlos Marx es inteligente? Todo lo que sabemos es que si las premisas son verdaderas, también lo es la conclusión. Salvo que ambas premisas sean verdad, no podemos proclamar que demuestren que la conclusión sea verdad. Entonces, ¿cómo es esta lógica? Bien, volvemos de nuevo al punto inicial. Sabemos que siempre que las premisas sean ciertas, la conclusión también lo es. Un argumento acerca de la conclusión se deduce correctamente de las premisas, se llama un argumento válido. Si podemos de alguna forma en apoyarnos en premisas verdaderas, tenemos garantizadas las conclusiones verdaderas. El tipo de argumento que usamos en este ejemplo se llama silogismo categórico. Existen más conceptos que no ocurren de esta forma, pero en esencia este principio es la fuente y disciplina que estudia las reglas del razonamiento válido como lógica. Las reglas aquí usadas son simples para el sentido común, en la transición de la verdad.
En economía se produce estrictamente a través de la lógica, de manera que no tengamos que aceptar afirmaciones por razón de autoridad, lo cual es igual al principio que usan las matemáticas, que se operan a través de la prueba. Supongamos que x es igual a 5, por lo tanto 2x es igual a 10. 2x es igual a 10 es verdadero, porque se deduce aplicando la regla de que si multiplicamos un lado de una ecuación por 2, debemos multiplicar el otro también por 2. Llegamos a esta conclusión de que 2x es igual a 10 porque esto es lo que la regla de matemáticas nos dice que debemos hacer. La economía también es una sala de prueba. En matemáticas repetimos operaciones con ciertas reglas fijas sobre ciertos símbolos. Una vez que conocemos la regla, podemos conocer casi sin pensar que x es igual a 5, 2x es igual. Es prácticamente un proceso mecánico. Principios fundamentales de la economía. Volviendo al concepto de que el hombre como un maximizador racional de su satisfacción conlleva que las personas respondan a ciertos incentivos, que si cambian las circunstancias de un individuo de tal modo que pueda incrementar su satisfacción modificando su comportamiento, el individuo en cuestión lo hará. De esta proposición se derivan tres principios fundamentales de la economía. El primero es la relación inversa entre el precio cobrado y la cantidad demandada, la ley de la demanda ya estudiada en la teoría anterior del consumidor, donde los consumidores tratan de maximizar su utilidad, satisfacción, placer, felicidad, interés propio. Segundo fundamento, los vendedores o productores hablan de maximización de los beneficios y no de la utilidad, la ley de la oferta. Los vendedores o productores tratan de maximizar la diferencia entre sus costos y el valor de sus ventas, tema ya estudiado en la teoría del productor. Tercero, el mercado. Para este principio básico, los recursos tienden a dirigirse hacia sus usos más valiosos. Si se permite el intercambio voluntario, es decir, un mercado libre, la mayoría de las decisiones relacionadas con la asignación de recursos se toman a través del sistema de precios en el que la oferta y la demanda actúan conjuntamente en el mercado de bienes y servicios. Cuando cambian los deseos satisfactores de los consumidores o las ofertas de recursos, varían los precios y estas variaciones alteran la asignación de los recursos. Ahora, para el concepto de un hombre maximizador racional de satisfacción, tenemos los siguientes ejemplos. Un individuo hambriento, desnudo, sin hogar, puede pensar en calmar su hambre y es la mayor de sus necesidades, pero si obtiene suficiente comida para satisfacer su hambre inmediata y acumula alguna reserva de alimento para el futuro, entonces es probable que considere el hecho de vestirse como un buen fin más importante. Si consigue este propósito, buscará un sitio donde vivir. Si satisface todas las necesidades que tenía, buscará prestigio, posición social, amigos, educación, religión, seguridad, diversión, nuevas experiencias o poder. Entonces, ¿qué es el razonamiento económico? El razonamiento económico son suposiciones basadas en hechos reales que a veces resultan no ser ciertas. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.